Buenos días, alumnos. Le habla el profesor Pedro Canelo Torre de la institución educativa John F. Kennedy. Hoy estaremos desarrollando el tema de expresamos y diseñamos mandalas y manteles con creatividad, innovación y originalidad con transformaciones geométricas, mostrando nuestro arte cultural regional para cuarto y quinto grado, semana 19 del 15 al 19 de agosto. Comencemos. Aquí podemos apreciar el título de la semana en su parte uno y los días que vamos a trabajar. También observamos el propósito de la semana 19, competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Situación significativa, arte, cultura, creatividad e innovación en nuestra identidad regional. Mandala tipo flor, identificando sus transformaciones de rotación, traslación y reflexión. Aquí observamos, fíjense en la parte derecha, en la parte central, ahí hay un movimiento de traslación con una línea y un punto en la parte extrema, ¿no? Si nosotros miramos allí, a ver, jóvenes estudiantes, observen ahí esa flechita ahí, decimos que por ejemplo, en la parte de abajo, ¿no? Aquí hay una línea punteada. A ver, observemos bien ahí. Ahí decimos que en la parte de abajo, fíjense, una línea punteada, la flor roja se está trasladando de la parte izquierda a la parte derecha. Entonces decimos ahí que esta flor tiene una traslación, ¿no? Y si nosotros observamos acá en la línea punteada de la izquierda, hay una línea punteada con una flechita, decimos que ahí la flor roja está girando en sentido antihorario hacia abajo, ¿no? Entonces decimos que la flor roja en ese sentido también está haciendo una rotación. Y si nosotros observamos acá la línea central, nosotros vamos a llamar eje de simetría, ¿no? Ese eje de simetría, ¿para qué nos va a servir? Para poder apreciar la reflexión, ¿no? Por ejemplo, la flor de la parte izquierda se está reflejando en la flor de la parte derecha, teniendo en cuenta el eje de simetría. Entonces aquí también podemos decir que existe una transformación geométrica de la reflexión o también de una simetría, ¿no? Transformaciones geométricas. Vamos ya aquí a la definición directa a traslación. ¿Qué nos dice? Una traslación es una transformación geométrica que se realiza en el plano. En esta transformación las figuras solo cambian su posición. Su orientación, tamaño y forma se mantiene. Vamos a hacerlo por el método de trasladando segmento o con un vector de 4, menos 5, que significa que 4 pertenece al eje X, como es positivo, se va a mover hacia la derecha, ¿no? Y el menos 5 está en una ordenada negativa, por lo tanto se va a ir hacia abajo. Vamos a observar aquí la figura. Fíjense, veo la figura original A, B, C. Vamos a trasladar del punto A, el vértice A, 4 unidades a la derecha. Nosotros contamos 1, 2, 3, 4, ¿no? Luego nos vamos hacia abajo, 5 unidades negativas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Le pongo su punto ahí, el vértice A'. Lo mismo sucede con B. 4 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahí está 4 unidades y 5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Le pongo B'. Lo mismo sucede con C. 4 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5 unidades hacia abajo porque la ordenada es negativa. A ver, cuento y acá le pongo el vértice C', ¿no? Y ahí estamos haciendo la traslación a través de un vector, ¿no? A ver, aquí hay otro ejemplo de traslación. Observemos ahí en la figura ABC, fíjense, lo voy a llevar, lo voy a trasladar hacia arriba, en la misma distancia de los vértices de A a A', ¿no? Quiere decir que si ahí mide 5 centímetros, ese 5 centímetros debe ser para todos los vértices, ¿no? De A', B', C', ¿no? Igual sucede con el cuadrilátero de la parte derecha. Fíjense, ahí tengo un cuadrilátero, ¿ya?
Pero ahí vamos a trasladarlo hacia la derecha 8 centímetros en cada uno de los pares de vértices. A primita, ahí se distancia en 8 centímetros. De B a B primita igualito 8 centímetros. De C a C primita 8 centímetros. De D a D primita 8 centímetros y le pongo sus vértices correspondientes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trasladando los vértices hacia una nueva figura. Simetría. Existen dos tipos de simetría. La primera, simetría central, o también llamado simetría respecto a un punto, y simetría axial o simetría respecto a un eje. Vamos a hacer la primera parte, la simetría central. Fíjense aquí, voy a dibujar las figuras. Vamos a dar ahí los puntos correspondientes. Miren acá, la figura original, naranja en este caso ABC, ¿ya? Voy a poner un punto en la parte central, punto P, y digo, ¿no? La distancia de A a P es la misma que de P a A'. Le pongo ahí su vértice A', ¿no? Igualito, de B al punto P, vamos a ponerle una distancia y esa misma distancia lo traslado al otro lado, ¿no? Digo que P es P, B', ¿no? Y le pongo ahí un vértice B'. Lo mismo sucede con C. Voy a trazar una línea hacia el punto P, C a P, y esa misma distancia lo traslado al otro lado, ¿no? P a C', y le pongo C'. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una simetría central, ¿no? Con respecto al punto P. Simetría axial o de reflexión es la imagen de un objeto o de un ser vivo que se muestra en el espejo. Para obtener la reflexión de una figura se utiliza una recta que representará al espejo. Esta recta recibe el nombre de eje de reflexión. La reflexión con respecto a un eje también se denomina simetría axial. A ver, vamos a dibujar acá. Tengo la figura ABC. Fíjense, voy a trasladar los vértices de esta figura al lado derecho, teniendo en cuenta el eje de reflexión. Nosotros comúnmente también lo llamamos eje de simetría, ¿no? Pero fíjense acá. Del vértice A al eje de reflexión hay dos cuadritos, ¿no? Entonces cuento a la derecha también dos cuadritos y le pongo un punto, ¿no? Ese va a ser el vértice A'. Lo mismo sucede con el vértice B. Hay un cuadrito con respecto al eje de reflexión, cuento también un cuadrito a la derecha y le pongo B'. Lo mismo sucede con C. C, tengo ahí cuatro cuadros y también cuento a la derecha del eje de reflexión 4 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Le pongo C'. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy reflejando la figura original en otra en la parte derecha. O sea, quiere decir que es como un espejo, ¿no? Cuando tú te ves al espejo, es tu misma imagen, pero al otro lado, ¿no? En la rotación con respecto a un ángulo, aquí vamos a apreciar dos sentidos. En sentido horario, que va de acuerdo a la manija del reloj, ¿no? Hacia abajo, hacia la derecha, y el antihorario que se va a la izquierda, ¿no? Aquí tiene el signo positivo y en el horario tiene el signo negativo. Pero vamos a graficarlo con respecto a un centro de rotación. Observen aquí el barco, tengo el barco ahí, le pongo un centro de rotación y lo voy a girar 70 grados. ¿En qué sentido? En sentido antihorario. O sea, está girando, está rotando el barco, como tú lo ves ahí, ¿no? A ver, ¿qué vamos a tener en cuenta con respecto al origen? Fíjense, cuando tengo un punto de X, Y y lo quiero girar a 90 grados, le cambio las componentes, ¿ve? Menos Y, punto y coma X, ¿no? Lo voy a cambiar el signo a la componente Y, ¿no? Cuando quiero rotarlo a 180 grados, fíjense, no cambio su componente, lo mantengo, solamente le cambio de signo. Cuando yo quiero rotarlo a 270 grados, cambio la componente, pero voy a negar ahora X, ¿no? Y menos X. Cuando quiero rotarlo a 360 grados, no cambia el punto dado. Al rotar va a llegar a su misma posición, ¿no? A ver, rotación. ¿Qué nos dice? Son movimientos en el plano que se realizan las figuras alrededor de un punto fijo. En las rotaciones conservan su forma, tamaño y ángulo. Girar el triángulo respecto al origen en forma antihorario 90 grados. Vamos a tener en cuenta la observación anterior.
Para yo girarlo en sentido antihorario a 90 grados, cambio las componentes y niego el valor de y, ¿no? Menos y, punto y coma x. Fíjense acá, tengo un punto original a menos 2,6. Voy a aplicar esta propiedad, cambio las componentes y niego y. Por eso sería menos 6, menos 2. Tengo un punto B, menos 1,2. Cambio la posición 2,1 y le niego a la componente y, ¿no? C, menos 4,4. Se viene que acá x es negativo y y es positivo. Pero cuando yo lo cambio, el y también se vuelve negativo. Entonces, con estos pares de estos puntos de aquí, vamos a hacer la gráfica correspondiente. Miren aquí, ahí tengo el triángulo original y ahora lo voy a girar a 90 grados con los nuevos puntos. ¿Ve? Los puntos que yo encontré allí los estoy ubicando en los ejes cartesianos y ya lo he girado al triángulo original en algún triángulo celeste, ¿no? Situación número 1. Pitaña Yuncay Distrito, ¿no? Tejiendo chompas. Estamos aplicando la interculturalidad también en este problema, ¿no? Vamos a invitar a nuestros jóvenes estudiantes para que puedan dar lectura a esta situación muy hermosa, teniendo en cuenta el tejido de la chompa, ¿no? Vamos a pasar lectura acá. El reto será realizar una mandala y completar el diseño de la chompa de la madre de Mateo. Luego de ello difundirás tu diseño creativo en un periódico mural. Ahora es momento de continuar con tus aprendizajes. Te invitamos a desarrollar la actividad utilizando las transformaciones geométricas. ¿Qué franjas seguirían la chompa de la madre de Mateo? Recuerda registrar tu respuesta en el cuaderno u otro de tu portafolio o grabar un video, un audio, ¿no? Un audio. Después volverás a utilizar esta información. A ver, vamos a resolver esta situación significativa. El reto será realizar una mandala y completar el diseño de la chompa de la madre de Mateo. Luego de ello difundirás tu diseño creativo en un periódico mural. Fíjense aquí, tengo una mandala y vamos a aplicar la simetría, ¿no? ¿Y qué será el eje de simetría? Es el eje que parte la mandala en dos partes iguales. A ver, vamos a trazar aquí los ejes de simetría. Fíjense, cuando yo trazo el eje verde por en medio, en un eje vertical se convierte, la figura o la mandala se divide en dos partes igual. Lo mismo sucede cuando yo trazo un eje de simetría celeste, un eje horizontal, entonces yo digo que la parte de arriba es la misma que la parte de abajo, ¿no? Lo ha partido en dos partes iguales. A ver, utilizando transformaciones geométricas, ¿qué franjas seguirían la chompa de la madre de Mateo? Fíjense acá, estamos observando la chompa aquí, ¿ya? Y vamos a observar aquí, vamos a enumerar cada una de las franjas. Miren allí, observen bien, la franja 1, fíjense el modelo, hay que apreciar el modelo, el tipo de diseño. La franja 2, fíjense, es blanquita. La franja 3 es celestita, pero miren el diseño. La franja 4 también es un poquito azulita, pero fíjense el diseño, es como V, ¿no? Y la parte 5 es marroncita con una especie de rombo en la parte central, ¿no? Y fíjense, si nosotros observamos aquí la chompa, es una secuencia de 5 franjas, ¿no? Termina esas 5 franjas, vuelve a empezar, ¿no? Vuelve a empezar la franja 1, la franja 2. ¿Y qué franja continuaría ahí? Ahí seguiría la franja número 3. Estamos diseñando acá en la parte derecha, la parte que sigue. ¿Quién más continúa después de ello? La franja 4. ¿Quién más continúa? La franja 5. Termina la secuencia 5, nuevamente empieza con la franja número 1. Y así hasta que pueda confeccionar la chompa por completo, ¿no? A ver, transformaciones geométricas en la textilería. Qué importante es también observar, ¿no? Los tejidos en la textilería, ¿no? Si nosotros observamos aquí en la imagen 1, observen ahí, vamos a descifrar, fíjense. Si nosotros vemos la flechita ahí de la parte central, la flecha que está yendo hacia la derecha, y nosotros observamos también en la parte de arriba, parte superior derecha, fíjense, tiene el mismo sentido, es la misma figura. ¿Qué estamos haciendo? Esa flecha se está haciendo la transformación de traslación, ¿no? Traslación.
Si nosotros observamos aquí los triangulitos, miren en la parte de abajo, hay dos triangulitos. Si nosotros miramos ahí, ¿qué está pasando? Observen ahí, está haciéndose una rotación. ¿Pero en qué sentido? Una rotación en sentido horario, pero a 180 grados. Fíjense, muévenlo ahí, rótenlo. Fíjense, en la primera va a quedar hacia un lado, otro 90 grados y va a quedar de la forma que está allí, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí existe también rotaciones, ¿no? Si nosotros miramos en la parte superior, en la parte central, hay un dibujito de forma de G. Si tú lo miras, fíjense, va a girar en sentido horario, ¿ya? 90 grados, luego 180 grados y queda en esa posición, ¿ve, no? Entonces existen traslaciones, existe también, ¿qué cosa está existiendo ahí? Rotaciones, ¿ya? Y si nosotros seguimos analizando la figura 2 en la parte de abajo, fíjate, miramos los animalitos que están en la parte de abajo, se están moviendo, ¿ves? Se están trasladando. Ahí existe una traslación. Si miramos en la parte de arriba, hay una especie de L, ¿no? Una especie de silla, vamos a llamarle silla, ¿ya? Fíjense, si yo giro a 90 grados en sentido horario, va a quedar una posición, ¿no? Pero si lo vuelvo a girar otra más allí, si ustedes lo miran, a ver, va a quedar una rotación de 180 grados, ¿no? Lo mismo sucede, jóvenes, con esa figurita de especie de G, mira, de los extremos de la parte central, hay un extremo, fíjense, ¿no? Si tú lo giras a 90 grados, te va a quedar la G hacia arribita, ¿ve? Pero si lo giras otra vez más, vamos a llegar a 180 grados. Entonces eso de ahí estamos hablando de una rotación de 180 graditos, ¿no? Hay que observar en los tejidos, ¿no? En los chullos, en las chompas, en las mantas, hay figuras geométricas que se aplica a estas transformaciones geométricas. A ver, aquí observamos una mandala, fíjate, con pajaritos rojitos y pajaritos celestes. Vamos a tomar un par de ellos como ejemplo, ¿ya? Si yo tomo ahí, fíjate, los pajaritos rojos y le pongo ahí un eje, vamos a poner ahí un eje y medio para ver de que está el giro, ¿ya? Si yo lo giro a 90 grados, me va a quedar, fíjense ahí, jóvenes, a ver, vamos a ir 90 grados, va a quedar el pájaro hacia abajo, ¿no? Pero si yo lo giro otro 90 grados más, va a mirar al otro lado. Entonces, ¿qué cosa decimos ahí? Que hay una rotación en la figura roja, una rotación de 180 grados en sentido horario, ¿ve? O sea, se está girando el horario, está dando vuelta en otras palabras, ¿no? Lo mismo sucede con lo que es el pájaro celeste, ¿ve? Si tú lo miras ahí, está girando, ¿ve? ¿No? Está girando en el mismo sentido. Entonces también decimos ahí que hay una rotación de 180 graditos, ¿no? Y dejamos a ustedes, jóvenes, para que puedan ver qué otras transformaciones geométricas hay aquí, ¿ya? Aquí observamos una mandala, fíjate, nos dice en qué sentido se moviliza, qué transformaciones hay aquí en esta figura A con respecto a la figura B. Nosotros podemos decir ahí que hay una rotación, ¿no? Una rotación en sentido antihorario de A hacia B. Pero ¿cómo voy a averiguar el ángulo? Yo cuento las figuras moradas cuántas hay en total, ¿no? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras. El total, una vuelta completa, es 360. Si yo divido entre estas 7 figuras, voy a encontrar ángulo de 51,43. Entonces decimos que la figura A, con respecto a la figura B, se está moviendo en sentido antihorario con un ángulo de 51,43 grados, ¿no? Fíjense acá, tengo otra mandala, me dice que la figura A, con respecto a la figura B, ¿qué tipo de transformación hay ahí? Nosotros decimos que aquí hay una transformación, una rotación, ¿no? En sentido, también, si tú lo miras ahí, es en sentido horario. ¿Cuánto vale el ángulo? Cuento yo todita la figura, hay 9 figuras, 360 entre 9 sería 40 grados, ¿no es cierto? Y si tú analizas aquí con más calma también, yo te pregunto, ¿qué tipo de transformaciones hay? Existe la traslación, por supuesto. Existe la rotación, ya lo acabamos de ver. Existe la reflexión,
ponle un eje de simetría ahí y vas a ver que también hay una reflexión. Pero en esta pregunta solamente me están diciendo con respecto a la figura A y B qué tipo de transformación geométrica hay. Decimos aquí que hay una transformación, una rotación, ¿no? En sentido horario con un ángulo de 40 grados. Retos para la casa. 1. ¿Qué transformaciones geométricas se realiza en la figura A para obtener la figura B? ¿Cuál es el ángulo de giro? Justifica tu respuesta. Te estamos dejando 3 ejercicios en esta pregunta para que puedas practicar en casa, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí solamente el sentido de movimiento de la figura, ¿no? Y los ángulos, ya no se olviden, solamente contamos qué cantidad de figuras hay y lo dividimos 360 entre la cantidad de figuras que hay, ¿no? 2. ¿Qué transformaciones geométricas hay en las siguientes imágenes? Te invitamos, jóvenes estudiantes y maestros, a ser bien observador en cada una de estas figuras para ver qué tipo de transformaciones geométricas hay, ¿no? La siguiente tarea es 1. Trasladar la figura con el vector de movimiento. Aquí te estamos dejando un hexágono y vamos a hacer aquí la traslación, ¿no? Teniendo en cuenta este vector. 2. Encontrar la simetría central, para lo cual ya te estoy poniendo aquí un punto, ¿no? Y vamos a contar cuántos cuadraditos hay de cada vértice con respecto a este punto central, ¿no? Para llevarlo al otro lado y sacar también otra nueva figura, ¿no? Muchas gracias, jóvenes, por estar viendo nuestro video semana a semana, ¿no? No se olviden suscribirte a mi canal para que puedan llegarle directamente los videos, los materiales que estamos publicando semana a semana. Muchas gracias, jóvenes, y hasta la próxima.